paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gracia que te puedo yo sentir, que te puedo yo sentir. Dile a Jesús. Es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gracia que te puedo yo sentir. Levanta tu mano y dile. Es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gracia que te puedo yo sentir. Díselo. Es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gracia que te puedo yo sentir. Digan conmigo esta oración. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén y amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Tomen asiento, hermanos. El apóstol San Pablo, en su carta, la segunda que escribió a Timoteo, en el capítulo 3, 1, 7, nos dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Palabra del Señor. ¿No les parece que esta es una radiografía de nuestro tiempo? Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de los postreros días, pongan mucho cuidado, está hablando del fin de los tiempos, no del fin del mundo, porque quítese de la cabeza la idea de que este mundo va a desaparecer. Este mundo no puede desaparecer, sino triunfa primero el corazón de María y el reinado de la divina voluntad en Cristo Jesús. Ahora bien, pongan atención. La misma palabra de Dios en Gálatas 4:4 nos dice que llegada la plenitud de los tiempos, o sea, lo que podríamos llamar el tiempo pleno,
envió Dios a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que del momento que Cristo se encarnó, entramos en los últimos tiempos. No es que, no, ya estamos en los últimos tiempos, desde el momento de la encarnación, ¿sí? ¿Y qué nos da el Señor como referencia? Lo que acabamos de escuchar del apóstol Pablo. Los hombres, miren, esta crisis que vivimos en el mundo, para mí tiene una causante, que es que perdimos el santo temor a Dios. La gente piensa que no va a morir nunca. La gente piensa que puede hacer todas sus trampas, todas sus, diríamos, sus pecados, sin que un día vaya a morir y dar cuenta de su vida. ¿Alguno de ustedes está preparado para morir esta noche? ¿Ustedes no creen que debíamos estar preparados? Y no le estoy deseando la muerte a nadie, sino que seamos realistas. La vida nos puede sorprender, o la muerte de un momento a otro, aunque usted goce de buena salud. Porque yo me puedo morir aquí en un terremoto, si es la voluntad de Dios. Lo que quiero decirle es que este es un tiempo en donde ya no se puede vivir en doble vida. Usted tiene que decidir qué quiere. Y voy a preguntarle, ¿quiénes deciden condenarse? Levante la mano. Voy a preguntar, ¿no me escucharon bien? ¿Quiénes deciden condenarse? ¿Quién decide condenarse? Quiero ir al infierno, quiero condenarme. ¿Quién decide salvarse? Usted pues sí, no diga todo, ese es un acto personal. ¿Quién decide salvarse? ¿Y saben lo que implica decidirse salvarse? Obedecer a Cristo. El que me ama, repítanlo, guardará mi palabra, y mi Padre vendrá a él y haremos morada en él. ¿Qué desea nuestro Padre? Que nosotros recordemos que somos templo. Y que el templo de Dios no es para profanarlo. El templo de Dios no es para ultrajarlo. Ese templo del cual Dios te dio un cuerpo, un alma y un espíritu, un día va a ser transformado en templo glorioso. Y para que ese templo sea glorioso, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y de los sacramentos, especialmente los sacramentos que podemos repetir. Estoy hablando del sacramento de la confesión y del sacramento de la Eucaristía, que se puede repetir cuantas veces sea necesario. Porque Dios nos quiere transformar. Dios nos quiere santificar. Dios no improvisa sus planes. Desde antes que tú nacieras, ya tú estabas en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Y Dios se recreó cuando se declaró a tu padre, a tu madre, que iban a ser padres. Es decir, la concepción de la vida. Que hoy el demonio quisiera destruir la vida en cualquier forma. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios, aparte de eso de hacernos templo? Que podamos crear una nueva humanidad. Si ustedes estudian o meditan la palabra de Dios, saben que cuando Dios creó todo lo que existe, era perfecto. Todo era armonía, era amor. El hombre tenía potestad sobre la creación. Hoy nosotros frente a un temblor somos impotentes. Y otras cosas que no nos permiten poder tener dominio sobre la creación. Hasta los animales se rebelan contra nosotros. Ese no fue el plan original de Dios. El plan de Dios desde el principio fue dominar la tierra. Pero esa dominación de la tierra implicaba un acto de obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Saben lo que significa la palabra ámame? Ustedes lo ven así. Cuando el Señor inspiró esto,
Ámame significa, cuando amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. O sea que aquí se resumen los dos primeros mandamientos. Amar a Dios, más que a tu papá, más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tu esposo o tu esposa, más que a tus hijos, más que a tu propia vida. ¿Lo cumplimos? Ámame, ámame. Y cuando tú eres capaz de amarlo, vas a verlo reflejado en tu hermano. Y estás cumpliendo los dos mandamientos. Ámame como yo los he amado. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Y tengo cosas grandes que tú no conoces. Lo que nosotros hasta ahora sabemos no se compara a la gloria que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya. Dios tiene cosas maravillosas que ni siquiera podemos imaginar. Pero eso nos mandó a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo. Siga la frase. Que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad, pero no lo hemos entendido. Y por eso leímos esta parte del texto de San Pablo a los Timoteo, la segunda carta, cómo serán los hombres y cómo son los hombres, porque no es del pasado, es presente. Amadores de los placeres, calumniadores, implacables, ingratos, impíos, sin afecto, traidores, impetuosos, una lista larga de lo que nosotros llamamos inmoralidad o pecado. Todo esto es pecado. Ahora bien, si Dios creó todo en armonía, y creo que ya saben la historia, la desobediencia del hombre trajo como consecuencia la muerte. ¿Estaba en el plan de Dios la muerte? ¿Sí o no? De ninguna manera. Dios no creó al hombre para destruirlo. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Todos los seres humanos hemos sido llamados a la inmortalidad. Todos. Pero todavía hay muchos que no se enteran de ese plan de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para poder restablecer lo que se perdió en el Edén, porque así como en el Edén, diríamos, el lugar donde Dios habitaba con el hombre y le dio, como dije, toda la creación para que dominase, vino el acto de desobediencia. Y así como leen los padres o dicen los padres de la iglesia, si por un hombre entró la muerte, por otro hombre nos viene la salvación, por Cristo Jesús. Y del árbol del Edén, donde no debían de comer el fruto, porque Dios se reservó ese derecho para él. Ese derecho significa no trasciendan mi voluntad, no la trasciendan, porque el día que lo hagan perecerán sin remedio. Eso fue lo que Dios le dijo, en términos más explicativos. Pero desobedeció. Por eso, para poder resarcir el daño, Dios necesitaba un acto reparador. ¿Saben lo que es eso? Un acto reparador. ¿Qué significa un acto reparador? ¿Quién era el ofendido? Dios era el ofendido. ¿Y cómo se puede reparar a Dios si nosotros somos seres humanos? ¿Cómo nosotros seres humanos vamos a reparar a Dios? ¿Quién puede reparar a Dios? Dios mismo, más nadie. Pero hay un problema. ¿Quién era el ofensor? ¿Quién había ofendido a Dios? El hombre. De manera que teníamos la sentencia de la desobediencia, que es la muerte. Dios no quiso eso. Entonces aquí hay dos vías. Por una parte, reparar el daño hecho a Dios. Y por otra parte, restaurar la caída del hombre. Entonces, ¿cómo Dios podía hacer eso? ¿Cómo Dios podía restaurar esto? A ver, piensen un poquito. Hacerse hombre sin dejar de ser Dios. O sea, Dios hombre, es decir, Jesucristo. Por eso Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo, porque para Dios nada es. Dios lo puede y se hizo hombre.
sin dejar de ser Dios, para reparar a Dios. Por eso Jesús, cuando está en el momento de la cruz, da su oración perfecta al Padre. La muerte de Cristo es la muerte perfecta y la gran reparación. ¿Qué hace Jesús cuando va a morir? Hace su última ofrenda. Padre, ellos no saben lo que hacen. Y a partir de allí, Dios ha hecho alianza con nosotros en la cruz. Y esa cruz es la que esta mañana nosotros también estábamos celebrando. ¿Por qué? Porque de esa cruz Él quiso darnos el último acto de amor. Dejó que de su costado abierto brotara, ¿qué brotaba? Sangre y agua. Interesante. ¿Por qué? Porque la sangre y el agua representan la vida. Y Jesús quiso darnos la vida por el agua, signo del bautismo que nos hace hijos de Dios, y por su sangre, por la cual tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre divina. Aleluya. Este es el amor de Dios, el amor excesivo de Dios. Por eso al Señor le duele que nosotros seamos desobedientes. Le duele cada vez que tú te inclines más a tu voluntad humana que a la voluntad divina. Jesús era hombre Dios. Y como hombre, sin dejar de ser Dios, obedeció a Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no fue igual a nosotros? ¿Sí o no? Como hombre, sí, en todo, menos en una cosa. Y a ver, ¿por qué no pecó? ¿Por qué Jesús no pecó? No, está equivocado. No. Porque no quiso. ¿Jesús como hombre podía pecar? Sí, claro, era hombre. Pero no quiso, porque ya conocía el efecto de ese pecado. Lo digo porque muchas veces cuando ustedes están en crisis, ustedes se olvidan que Dios sufrió. Que Jesús como hombre Dios sufrió. Y como hombre sintió la tentación de decirle al Padre en Getsemaní, porque él sabía que había nacido con un propósito, sacrificarse. Jesús no vino ignorando para qué venía, él sabía que venía, porque tenía que reparar al Padre. Pero como hombre sintió lo que muchas veces tú y yo sentimos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿De qué estaba hablando de Jesús? De la muerte. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero Jesús se erige con una total confianza en el Padre. Pero no mi voluntad, Padre, la tuya. No se haga lo que quiera yo, sino lo que quieras tú. Y desde ese momento, antes de ser Jesús ya clavado en la cruz, ya había vencido al demonio. Ya había vencido a la muerte. Porque el secreto de todo esto está en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Ya lo leímos en San Pablo. Porque cada quien quiere hacer su voluntad humana. Por eso Jesús, cuando iba y en su momento de revelar su sentimiento, nos da la oración perfecta. ¿Saben cuál es la oración perfecta? El Padre Nuestro. ¿Y qué reza el Padre Nuestro? Hay una parte crucial, todo es importante. Pero Jesús dice, hágase ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Otra pregunta, ¿hacemos la voluntad de Dios en la tierra? ¿Sí o no? De ninguna manera. Otra pregunta, ¿hay algo que pueda impedir que lleguemos un día o un tiempo en que en esta tierra se haga la voluntad de Dios? ¿Y por qué no? Si lo que Dios quiere lo puede hacer. Miren, yo por eso quería entrar en este tema y lo voy a continuar mañana también. Porque el problema desde mi perspectiva de pastor es que no hemos entendido que estamos en un tiempo muy determinante para el futuro. De lo que vivamos hoy, vendrá el mañana. Un mañana que nuestra Madre, la Virgen, y permítame que también, porque la Virgen no fue improvisada.
La Virgen, cuando ella también tuvo que decirle a Dios, antes que Jesús naciera, decirle a Dios, hágase tu voluntad. La Virgen era virgen, estando incluso con San José, no cohabitaban. Y en un momento, cuando se le presenta al ángel Gabriel y dice que iba a ser madre, ella dice, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no tengo relación. Y el Espíritu, le dice el arcángel Gabriel, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Es una expresión del Antiguo Testamento, la Shekinah, o sea, la gloria de Dios que va a descender. Y ante eso, ¿qué dice la Virgen? Hágase tu voluntad, no la mía. O sea que María da el consentimiento al designio de Dios. Y desde ese momento, atención, se unen los dos corazones para siempre, el corazón de Jesús y el corazón de María. Por eso podemos entender por qué son las apariciones marianas. María no viene a revelarse ella, viene a revelar a su hijo, como en las bodas de Caná. Hagan lo que él diga, obedezcan a mi hijo. Y por eso el dolor de la Virgen es ver nuestra rebelión, que no queremos hacer la voluntad de Dios. Que estamos cumpliendo eso de la mujer vestida de sol, con la luna bajo el pie y coronada de estrellas. Cuando la Virgen viene al Tepeyac en México, Juan Diego no tenía idea de esta mujer bella y sí vio esta preciosa manifestación, pero no entendía porque él estaba muy preocupado por la situación de su tío, más que lo que iba a recibir como prenda del regalo de la manifestación de la mujer vestida de sol. Porque la Virgen de Guadalupe es el cumplimiento de la mujer vestida de sol, la que ha vencido a Satanás, no que lo va a vencer, ya lo venció. La Virgen ya venció al diablo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza ya venció al mal, María también, pero falta que su cuerpo místico, la iglesia, lo logre. Todavía no hemos logrado. Por eso, porque todavía estamos muy en nuestra humanidad. Entonces, ¿para qué viene Nuestra Señora? A darnos luces. Ella no viene a quitar nada del Evangelio, sino a explicarnos el Evangelio de su Hijo. Porque nadie conoce más a su Hijo que ella. Y sabe lo que el Hijo quiere. Y así, tengo que hablar de esto también porque nosotros no podemos entrar en conflicto de devociones marianas. No hay más que una virgen, una sola madre, con diversos vestidos, como ustedes que tienen los mismos vestidos. El que se cambie de vestido es la misma persona, ¿sí? Así que no podemos estar en peleas de devociones marianas. Es una sola mamá, con diversos vestidos, ¿sí? Entonces, ella viene vestida un 13 de mayo de 1917. ¿Han oído esa fecha? ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Quién se apareció? ¿Quién se apareció el 13? No. La Virgen del Rosario. Es que por eso es que a los católicos hay que explicarle muchas cosas. La Virgen no viene como la Virgen de Fátima, viene como Nuestra Señora del Rosario. Y nos vino a dar un arma. Esta arma que yo tengo aquí y que ustedes tienen en su bolsillo, que no es un adorno. ¿Por qué? Porque esta arma ata al demonio. Cada vez que usted dice Santa María, Madre de Dios, el infierno grita ¡no! Porque el diablo sabe que ella lo venció para siempre. Dele gloria a Dios. María ya lo venció. Entonces, Nuestra Señora dice, si han leído algo de historia, Europa estaba muy convulsionada porque había empezado una primera guerra mundial. Esto es histórico y me gusta hablar con base. Y dice Nuestra Señora, cuando viene a Fátima, el lugar es Fátima, por eso se le conoce más popularmente como la Virgen de Fátima, pero realmente la Virgen, yo soy la Madre del Rosario, la Reina del Santo Rosario, Nuestra Señora del Rosario, la rosa que le ofrecemos a la Madre. Y dice, la guerra va a terminar, pero si ustedes no cambian, si ustedes no se arrepienten, vendrá una guerra peor.
Peor que la primera. Pregunta, ¿era necesario que viniera una segunda guerra mundial? ¿Cómo podíamos impedirlo? Obedeciendo a la madre, haciendo lo que ella nos pedía. Y ella advierte, si ustedes no hacen esto, ¿cómo sabían estos niños? Niños. Lucía, Jacinta y Francisco. ¿Cómo sabían? Que había un lugar, un país, ellos eran analfabetos en ese momento, que había un país que se iba a llamar Rusia y que iba a extender sus errores por el mundo. ¿Cómo sabían ellos? No tenían ni idea. Claro que existía el imperio ruso, pero después ella hablaba de que iba a extender sus errores. ¿Pero qué errores? El comunismo. Errores que hasta el día de hoy estamos viviendo. Usted decía, pero ya no es comunista. No. Los errores ya se esparcieron y lo estamos viviendo. Estamos viviendo el ateísmo práctico. No hay Dios a quien yo tenga que darle cuenta. Estamos viviendo la blasfemia, la confusión, que incluso hasta en la iglesia está la confusión. Tenemos que ser honestos. Hay mucha gente confundida. Pero si nosotros somos fiel al magisterio de la iglesia, no nos dejaremos confundir. Porque incluso, y con dolor digo esto, ¿no? Ha entrado una ideología donde cada uno está diciendo, yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Y si yo me siento hombre y siendo una mujer, o que me siento un animal, estoy destrozando la voluntad de Dios. Porque Dios no se equivocó cuando nos creó. Y la Biblia es muy clara. Hombre y mujer los creó. No dijo Adán con Adán ni Eva con Eva, por más que querramos nosotros. Ay, pero si la amo. Ese no fue el plan de Dios. Porque el plan de Dios es la vida. Y un hombre con un hombre no puede dar vida. Y una mujer con una mujer no puede dar vida. Por más que se quiera cambiar el sexo, tiene que haber intervención de un varón. Y eso ha llegado a un momento de esta ideología que ya la vemos como normal. O sea que los anormales es Dios y nosotros, lo que creemos. Sí, somos los anormales. ¿Entienden? Y atención a esto, no es que la iglesia se cierre al pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten la pata también, hombre. Todos somos pecadores. Pero lo que no podemos nosotros jamás aplaudir es el pecado. Dios ama al pecador. Jamás ama al pecado. Por eso escuchamos lo que dije ya. Y quiere que el pecador se arrepienta, que reconozca su culpa, su falta. Porque con amor eterno hemos sido amados. No para condenarnos. Entonces esos errores del cual la Virgen hablaba ya se están dando o ya se están en toda su forma. Y lo que hemos escuchado del apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Bien, entonces, ¿qué dijo la Virgen? Para que esto no ocurra, atención, ¿qué ocurrió cuando Dios vio que el mundo se había pervertido en el Antiguo Testamento en tiempo de Noé? ¿Qué pidió Dios? ¿Qué pidió Dios? Mandó a Noé a construir una barca, un arca, una balsa inmensa, donde la gente pudiera entrar, invitados por Dios, el que quisiera, para que no fueran destruidos. ¿Quiénes creyeron? Solamente Noé y su familia. Y todos decían que no estaban locos, que eso no podía ser. Y efectivamente vino el diluvio. O sea que de destrucción de la humanidad ha habido facetas. Pero estamos hablando de facetas, no de globalidad. También ocurrió cuando el Señor iba a destruir a Nínive, ¿se acuerdan? Y el profeta Jonás, que no quería ir y fue de mala gana, dentro de 40 días Nínive será destruida, pero los ninivitas sí hicieron caso. Y Dios retuvo la promesa, o sea, no cumplió porque vio que la gente quería salvarse. A ver, ¿qué intento decirle con esto? ¿Saben que el cielo ha prometido una gran purificación para el mundo? De muchas maneras y en muchos momentos de la historia, Cristo va a volver. Aunque no lo crean.
Pero antes de venir a purificar, es necesario que todos nosotros tengamos que entrar a la nueva arca para no experimentar el desastre. ¿Y cuál es la nueva arca? El corazón de María. Ella misma advirtió. Dios, no dijo yo, la Virgen, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. ¿Qué significa? Que cuando tú has tomado la decisión de ser fiel hijo de María, debes consagrarte, como lo decía San Luis Griñón de Montfort, a María que nos lleva a Jesús y también Jesús que nos lleva a María. O sea, porque los dos están unidos. Yo no puedo decir, y por eso yo no jamás puedo entender a mis hermanos de otras iglesias que aman a Jesús, pero aborrecen a la mamá de Jesús. ¿Cómo tú puedes amar a una persona, pero no quieres saber nada de la madre de esa persona? Pero lo hacen. Sin embargo, nada podrá impedir, nada, que la promesa de Jesús se cumpla también primero en su madre, porque ella es la que va a abrir el campo. Y cuando todo esté dispuesto, entonces le dice a su hijo, ven a reinar. Ven para que estas personas que han sido fiel, que han conservado la palabra, puedan recibir lo que nosotros llamamos cielo nuevo y tierra nueva, donde tenga su morada la justicia. Y la justicia y la paz se besarán. Entonces, nos encontramos, hermanos y hermanas, en los últimos tiempos. Y quiero aclararlo. Últimos tiempos no significa que el mundo se va a acabar. La gente está preocupada. Ay, que va a haber una guerra mundial, que va a haber un... Puede que sí, o puede que no. Pero a mí no me preocupa eso. Porque yo sé que la última palabra la tiene nuestro Dios. Y lo que la Virgen dijo en Fátima, después de todo eso, dice, al final, entiéndase, no fin del mundo, al final de esta era que llamamos era de apostasía, era de rebelión contra Dios, mi inmaculado corazón triunfará y al mundo se le dará una era de paz nunca antes vista. Así será, para gloria de Dios. Por eso entiendan por qué ustedes también están aquí. Dios quiere que se consagren al corazón de María, porque ese es el escudo que nos va a proteger para estos tiempos. La Virgen no viene a robarle gloria a su Hijo, sino a enseñarnos cómo amar a su Hijo. Hay muchos católicos que ni siquiera saben hoy hablar de una consagración. No tengan pena. ¿Cuántos aquí todavía no se han consagrado el corazón de María? Levanten la mano, no están pecando. Pues vamos a tener un trabajo pendiente. Y vamos a ver si antes de este año se pueden consagrar el corazón inmaculado de María, porque esto es urgente. Esto no es para esperar más. Es urgente la consagración, porque es un sello de garantía. La madre no viene a darse gloria, repito, a ella, sino a su Hijo. Y por eso hay que obedecer la palabra. Y ahora, para que esto se cumpla, hay algo que también ustedes deben entender. En el capítulo 22 del Apocalipsis, una de las últimas frases que aparece, una especie de consigna, dice así: el Espíritu, repita conmigo, y la esposa dicen ven, y el que escucha diga ven. ¿Qué significa eso? ¿Quién es ese personaje llamado Espíritu? ¿Quién es ese personaje llamado Espíritu? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Hay un problema también que veo en la iglesia. La gente le pide a los santos, que no está malo. No está mal pedir a los santos. Pero se olvidan cuál es la fuente de esa santidad. Y la fuente de la santidad es el Espíritu. Sin el Espíritu no hay santidad. Muchos católicos desconocen el Espíritu Santo. Y yo voy a pedir hoy y mañana que ustedes puedan salir con una experiencia del Espíritu Santo. Una renovación con la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, la esposa es la iglesia, pero también María, están diciendo, ven Señor.
Y el que va a preparar este camino para lo que va a venir es el Espíritu Santo. Pero si usted no lo conoce, si usted no lo llama, si usted no tiene relación con Él, va a estar despistado. Por eso es importante estos encuentros. Porque mi pueblo perece, dice el apóstol, uno de los profetas, perece por falta de conocimiento. Hay mucha ignorancia en los católicos. Y un católico que ignora su fe y su doctrina es fácil víctima de las sectas. Porque desconoce la riqueza que tenemos en esta iglesia. Usted en la iglesia católica no necesita de nada. Lo tiene todo aquí en la iglesia católica. Esta es la iglesia verdadera que Dios nos ha dado. Entonces, conozcamos más de este espíritu. Miren lo que dice la palabra de Dios también con respecto al espíritu, porque los dos están preparando el terreno a lo que ha de venir. Dice así, escuchen bien, Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 y siguiente. De igual manera, el espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. ¿Quién viene en ayuda de nuestra flaqueza? Pero si usted no lo pide, ¿cómo va a venir? Tiene que pedir. Y sigue diciendo, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que brota del corazón. Yo no necesito un lenguaje. Por eso es que cuando los que han vivido una experiencia carismática, hay algunos que se asustan de esto, y cuento rápidamente mi testimonio breve. Cuando yo conocí el Espíritu Santo, o sea, la experiencia con el Espíritu, hace más de 45 años, yo sabía que había un Espíritu Santo, pero no tenía experiencia con el Espíritu. Yo pensé que estas cosas eran de locura, de cantar y levantar la mano, decir gloria a Dios. Es que cuando tú estás enamorado, tú no puedes reprimir lo que sientes. ¿Entiendes? Entonces, el que da el amor es el Espíritu Santo. Dios Espíritu es el que suscita en nosotros el amor. Y usted tiene que pedirle al Señor. Cuando yo recibí esa experiencia, repito, en un retiro, y por cierto, el Papa Francisco hace 3 semanas pidió a todos los carismáticos del mundo, a todos, en un gran movimiento Caris, que se llama ahora, el Papa ha pedido que esa experiencia carismática la contagiemos a toda la iglesia católica. Entonces no es para reprimir, hay que contagiar a la iglesia con el Espíritu Santo. Pedir un avivamiento. En mi experiencia personal, cuando fui a un retiro y veía que la gente cantaba en lengua y se caían, yo decía, esta gente está loca. Porque eso sí lo había visto en otras iglesias no católicas o pentecostales. Hasta que tuve la experiencia. El primer día, nada, no sentí absolutamente nada, porque Dios sabe cómo y cuándo darte lo que tú necesitas. Y una madrugada, después de un retiro de vida en el Espíritu, me tumbaron de la cama. Yo no sentía, y empezaron una lengua que yo me decía, yo no sabía qué me está pasando. Pero es lo que llamamos una experiencia carismática. ¿No le gustaría salir de aquí mañana con una experiencia carismática? ¿Ah? Entonces vamos a pedirlo. Por eso he querido preparar el camino, porque mañana vamos a vivir un Pentecostés aquí. Para gloria de Dios. Amén. Vamos a vivir un Pentecostés. Porque me lo ha puesto el Espíritu. Porque el Espíritu está preparando un ejército en el mundo para los momentos que vienen. Está preparando, marcando con su sello a los que están escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Y por eso San Pablo sigue diciendo en la carta a los Romanos, dice, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Y un texto más de los muchos que hay, 2 Corintios 4:7. Llevamos este tesoro en vasija de barro, para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros.
atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque tenemos las primicias del Espíritu. Lo que hablaba un poco el Padre Emilio hoy. Mira, cuando tú caminas en el Señor, no hay problema, no hay enfermedad, no hay sufrimiento que tú no puedas superar con el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Porque el que está en ti es más poderoso, mucho más grande que tu enfermedad, que tu preocupación, que tu dolor, que tu aflicción. Todo se puede cuando vives en el Espíritu de Dios. Nosotros no somos pesimistas, hermano. Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas, porque el Dios con quien tú tratas es un Dios grandísimo y quiere darnos su espíritu a todos los que le creen. Por eso el bautismo, miren que en la primitiva iglesia también algunos no conocían esto del espíritu, recibían el bautismo. Miren, ustedes recibieron, la mayoría creo que están aquí bautizados, pero no basta. Por eso que hay un segundo sacramento de los primeros que llamamos de iniciación, que es la confirmación. Pero ¿qué pasa con muchos católicos? Que es el sacramento del Espíritu, que cuando lo reciben se van. Le faltó un Pentecostés. Y eso es lo que yo creo que es la gran falta en la iglesia. Cuando tú tienes esa experiencia, entonces entiende, y se lo expreso con un canto muy sencillo: cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, porque estás enamorado. Miren, yo que me hago más viejo, cada día estoy más enamorado que antes. Porque tengo la presencia de ese Espíritu que sacude, aleluya, que te renueva, que te santifica. ¿No saben por qué el vino añejo es el mejor? Porque tiene solidez, aleluya. Por eso Jesús dice la palabra de Dios, cuando hizo el milagro de la multiplicación, sí, del agua, la convierte en vino. El maestro que hizo la prueba dice: mira, todo el mundo, los que hemos ido a tantas fiestas en el pasado, cuando tú quieres sorprender a una persona, tú pones lo mejor al inicio, no al final, ¿verdad? La mejor champaña, el mejor vino, pero dice la palabra, y eso tiene su significado, porque esa experiencia de Caná es la que tenemos que repetir. Cuando uno va a la fiesta, después que tú has tomado, te da igual lo que te den después. ¿Sí o no? Porque perdiste el paladar. Ya está tú, me da igual. Pero dice la palabra, porque el mayordomo no tomaba, él era el que cataba el vino para ver si era bueno o no. Y dice: mira, todo el mundo al principio da lo mejor, pero tú has guardado el mejor vino para la última hora. ¿Qué quiere decir eso? Dios ha guardado el Espíritu Santo para este tiempo. Lo mejor que podemos tener en la Iglesia Católica es la experiencia con el Espíritu Santo, aleluya. Dios quiere dar un avivamiento que nos haga sentir el poder de Dios. Y cuando eso ocurre, repito otra vez, no haya enfermedad, porque hay gente, ay, te detectaron, me voy a morir. Y si tengo el Espíritu Santo voy a resucitar. ¿De qué miedo voy a tener? ¿A quién voy a temer? Si Dios no, aquí estamos de paso todos estamos de paso. El problema no es cuándo voy a morir o cómo voy a morir. Lo que importa es si estoy viviendo ahora sumergido en el Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la persona que está preparada, que sabe dónde ha puesto su corazón, que sabe a quién ha entregado su vida. Y es lo que Dios desea de ustedes y de mí, queridos hermanos. Entonces, en síntesis, hay que estar abierto a lo que el cielo nos quiere comunicar. Es cuando tú quieres darle a tu hijo un gran regalo, pero no se lo da no porque no quiera, sino porque todavía no tiene conciencia de que ese regalo, en vez de darle buen uso, lo pueda distorsionar. Y es lo que Dios hace. Quiere darlo. No es que lo quiere retener, quiere darlo. Pero si no estamos dispuestos ni abiertos a la gracia. Por eso
que no debemos derrochar las gracias de Dios. Ya ustedes tienen una gracia que quizás para muchos la han perdido, la gracia de ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios debería no hacerlo? Profanar su templo. ¿No sabes tú que eres templo de Dios? ¿No saben ustedes que el gran anhelo de Dios es vivir en ti? Entonces, por eso Pablo dirá en una carta, ¿no sabe que el cuerpo no es para los placeres desordenados, para la concupiscencia, porque está buscando solo la satisfacción de tu carne, no de tu espíritu? Nosotros, esta carne se pudre en la tumba, pero cuando tú mueres, esa alma y ese espíritu salen, no se queda allí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que este cuerpo, aunque se pudra en una tumba, va a ser revestido de un cuerpo glorioso, semejante a Jesús, semejante al suyo. Así lo dice la palabra. Vamos a tener cuerpo glorioso. ¿Se imaginan eso? Sí. ¿Se imaginan lo que estoy diciendo? Que Dios me quiere revestir. Por eso Pablo también añade, seremos semejante a Él, a Cristo. ¿Te imaginas eso? Ser semejante a Cristo, porque Dios ya no te va a ver a ti, sino va a ver a Cristo en ti, porque te ha revestido de la imagen de su Hijo. Amén. Bien, finalmente, vamos ahora a ir resumiendo para también tener en este momento la purificación con el Santísimo y de esa manera prepararnos para mañana. Advierto, mañana no es acto para cardíaco. Si muere, muere santamente. ¿Ok? Puede morir santamente, pero no se preocupe. Sí, porque ya ha recibido la palabra y se ha abierto a ella. Pero no, tranquilo, todavía ustedes tienen un trabajo este fin de semana y después que salgan de aquí. Ser testigo, porque Dios necesita que esto que ustedes están viviendo, otros lo conozcan. Por eso, ¡ay de mí! Si no anuncio la buena nueva del Evangelio. Tenemos que hablar de esto. La gente no sabe. Y termino repitiendo lo que ya dije. No es que el mundo se va a acabar. Este mundo va a ser transformado, porque es necesario que nuestra mamá reine en esta humanidad. Aleluya. Y que todo después dobla en su rodilla ante Cristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Estamos en un momento crucial de la historia, hermanos y hermanas. Estamos en un momento decisivo. Por eso Dios necesita apóstoles. Necesita apóstoles que llamamos apóstoles de los últimos tiempos, de este mundo de pecado. Y el sello de garantía es la consagración a Jesús y a María. Eso es lo que quiere el cielo. Por eso está formando un ejército ya. Y como dije en la mañana, con esto también termino. El cielo quiere que este lugar, ya llamamos así un gran refugio de preparación para los últimos tiempos, sea conocido, así lo está pidiendo, en su sagrado corazón eucarístico y el corazón doloroso de su mamá, porque la Virgen sigue sufriendo y llorando por nuestra dureza de corazón. Ella dijo en la última aparición de Fátima, con dolor y lágrimas. Por eso no extraña cuando la Virgen llora en un lugar, no porque no puede hacerlo, sino porque ella está reflejando la dureza de nuestro corazón. Y dice así: dejen ya. 1917, ¿ah? ¿En qué año estamos? ¿En qué año nos encontramos? O sea que hace 106 años el mundo ha sido mejor o peor. Y si la Virgen hace 106 años dijo: dejen ya de ofender a mi hijo que está demasiado ofendido, ¿cómo está en el 2023? ¿Cómo puede estar? Si ya en 1917 estaba demasiado ofendido. Estas cosas uno tiene que racionalizar. O sea, pero ¿qué estamos haciendo? Con razón San Pablo dejó esto escrito. Esta carta a los romanos, ¿cómo serían los hombres de los últimos tiempos? Y lo estamos viendo. Esa matanza tan cruel, cosas que antes no éramos capaces de ver en vivo. El degollamiento de estos niños y mujeres y hombres en Israel.
¿Ah? Eso que pasó en Panamá hace poco de un hombre que mató a mansalva, en sangre fría, a dos que ni siquiera le habían tocado, sencillamente por un bloqueo. ¿Cómo estas cosas no son un grito al cielo? ¿Cómo no va Dios a actuar en su momento y decir, basta ya de tanta maldad? O sea que hay personas que por cualquier cosa se pueden convertir en bestia, porque en ellos no está encarnada la palabra de Dios, no conocen a Dios y por eso actúan así. El que mata a su hermano, que odia a su hermano, es un homicida, dice Dios, la palabra. ¿Y cuántos homicidas no están? ¿Acaso Dios no llamó a Caín cuando le pregunta dónde está tu hermano? Y tiene todavía la osadía de decirle, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí, lo somos. Porque hasta Dios manda amar al enemigo. Eso está mandado. No es lo mismo amar a tu hermano que amar a tu enemigo. Jesús nos manda a nosotros, amen a sus enemigos. ¿Se imaginan a nuestro Señor clavado en la cruz? Ahí está, en esa imagen. Diciéndole al Padre, Padre, desgraciado, manda unos rayos y mátalos a todos. Ahí estaban los que le habían azotado, crucificado, la corona de espinas, ahí estaban. Y Jesús no lo destruye. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, no la quiere, sino que cambie su conducta. ¡Padre! Ellos no saben lo que hacen. O sea, Jesús ya nos justificó. Y así ahora Él quiere que tú también tengas el valor de perdonar. En mi experiencia sacerdotal, ¿saben por qué mucha gente no se sana? ¿Saben por qué mucha gente no recibe bendición? No porque Dios no quiera, sino porque tienen un grave dolor en su corazón. Y ese dolor en su corazón se llama no perdono. Son incapaces. Ustedes mismos a veces atraen las maldiciones, no porque Dios maldiga. Tu incapacidad para no perdonar te mantiene en actitud de maldición. No porque Dios te maldiga, Dios no maldiga. Y si ustedes quieren realmente sanar su corazón, tienen que perdonar. Yo tendría motivos para odiar, tendría, pero yo no quiero condenarme. Yo oro por los que han deseado mal para mí. Lo oro por ellos. Y que no se condenen. Y lo mismo le pido a ustedes, oren por los que lo desprecian. Oren por los que hablan mal de ustedes. Oren por los que han deseado lo peor. Oren, no maldigan. Porque lo que usted suelta, eso revierta. Si usted maldice, usted mismo se está maldiciendo. Si usted bendice, usted mismo se está bendiciendo, porque eso es lo que usted está dando. Y lo que suelta, eso recibe. Así que ustedes deciden. ¿Bendición o maldición? ¿Enfermedad o salud? Bendición. Salud. Y si ahora que Jesús va a pasar, Él va a sanar. Si está dispuesto, está dispuesto. Yo no puedo leer la conciencia de nadie, eso solamente lo conoce el Señor. Pero yo he decidido no vivir con rencor, aunque me hayan deseado lo peor. ¿Entiende? Porque yo quiero ver a Jesús y quiero verlo. Entonces he decidido perdonar y decidido realmente que Él esté abierto y Él va a pasar por aquí. Mientras Él pasa, ustedes van a clamar. Dice la palabra, clama a mí y yo responderé, clama. Pero clamar de corazón. Ese clamor significa dejar que todo lo malo que hay en ti salga de ti. Señor, ya no quiero más estar enferma por esta o enfermo por este dolor, por esta incapacidad de no perdonar, por esta herida, lo que sea, porque cada quien conoce su propia historia. Quiero ser feliz. Y vamos a hacer también una renuncia al pecado y una renuncia a Satanás mientras viene el Señor. Entonces yo les invito a que tengan un objeto sagrado o bendecido en sus manos. Una medalla, el rosario, un escapulario. Tengan en la mano y lo ponen luego en su corazón. Lo ponen en su corazón. Siempre carguen objetos benditos. Siempre, siempre. Este es un tiempo en que tenemos que estar resguardados de toda infectación. Porque hay mucha maldad, hay mucho pecado.
y el hombre se ha hecho bestia del hombre. Entonces quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos con un canto y luego una renuncia que haremos ante toda insidia del mal. Jesús vendrá a sanar, vendrá a liberar, vendrá a perdonar. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi ser. Ponte de pie. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi ser. Díselo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi ser. Y lléname. Y lléname, Señor, con tu poder. Díselo. Y lléname, Señor, con tu poder. Transfórmame, transfórmame, Señor, con tu poder. Libérame, libérame, Señor, con tu poder. Cierra tus ojos y repite conmigo. Amado Jesús, creo firmemente de donde dos o más estemos reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Que estás aquí verdaderamente. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida y las muchas faltas que he tenido hasta el presente. Por eso, Jesús, libremente y movido por tu espíritu, decido renunciar a toda insidia de Satanás, a todas sus seducciones, a todas sus operaciones. Señor Jesús, decido libre y voluntariamente romper con toda influencia de este mundo en apostasía, que no cree, que no espera, que no te ama. Señor Jesús, libre y voluntariamente decido renunciar a los resentimientos, al odio, a la sed de venganza, a la mentira, a la doble vida. Señor Jesús, libre y voluntariamente te acepto y te reconozco como mi único Señor, como mi único Salvador, como mi único Dios, y te doy libertad para que a partir de ahora mi vida esté sometida a tu divina voluntad. Ya no quiero más vivir para mí, sino vivir para ti. Haz conmigo, Señor, lo que tú quieras, porque lo que tú quieres siempre es mejor que lo que yo pueda desear. Señor, me entrego también libre y voluntariamente a aceptar a tu madre, la Virgen María, como mi madre, como mi reina, como mi señora, y obedecer en todo lo que ella pida, porque me lleva a ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que harás en mi vida. Soy
todo tuyo. Soy todo tuyo. Soy todo tuyo. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.